Bueno, buenas noches a todos y todas. Damos entonces la bienvenida a este cuarto encuentro del 18º ciclo de cine aplicado al psicoanálisis. Como saben, nuestro tema de este año es la risa del otro, ¿qué hacer con la diferencia? En esta oportunidad vamos a conversar sobre la película argentina Las Siamesas, dirigida por Paula Hernández, quien junto a Leonel D'Agostino realizan una adaptación del cuento homónimo de Guillermo Sacomano. Para comenzar hablando de algunas diferencias, solo mencionar, porque Gaby va a tomar algo de esto, que el argumento del cuento y de la película difieren a partir de cierto momento del desarrollo de la historia. Y es una gran diferencia. Las siamesas tiene como protagonistas a Valeria Lois en La piel de Estela, la hija, y a Rita Cortese en el rol de la madre, Clota. La música es de Ulises Conti, la fotografía a cargo de Iván Gerasimchuk. Fue estrenada en noviembre del 2020 y ese mismo año obtuvo el premio Flow para su directora en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Al año siguiente recibió el premio Cóndor del Plata a la mejor película de ficción, y el mismo año, en el 2021, fue galardonada con 9 premios Sur. A la mejor actriz protagónica, Valeria Lois, al mejor guión adaptado, mejor película de ficción, mejor dirección, mejor fotografía, montaje, vestuario, dirección de arte y maquillaje. También fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en la 36 edición de los Premios Goya 2022. Que anuncia la película, vemos a dos mujeres que se confunden y desdibujan en un paisaje indiferenciado. ¿Dónde termina la camisa de hojas de la madre y empieza el buzo de flores de la hija? Vemos también algunas diferencias. El rostro adusto de la madre, la mirada encriptada que mira hacia atrás, y el rostro vacío de la hija, de mirada perdida que mira hacia adelante. Nos encontraremos en el film con el peso aplastante del cuerpo torpe e incómodo de la madre y el cuerpo presto y silencioso de la hija, que fuma, se maquilla, se cambia de lugar en busca de momentos donde oxigenarse. La madre que llama, demanda, la hija que acude, responde. Si algo se destaca al comienzo es la combinación. La cámara no escatima detalles. Combina en Estela, la hija, su campera floreada en tonos de rosa, que más adelante reemplazará por otra completamente rosa, con su habitación, cama rosada, sábanas y acolchado con flores rosadas, cuadros con flamencos, un abanico japonés con hojas verdes y flores rosadas, colillas de cigarrillos en el cenicero con restos de lápiz labial rosa, la sombra rosa de sus ojos, las uñas, los labios pintados de rosa que se retocará constantemente. Y su madre, con remera estampada con hojas verdes, un tapiz sobre su cama con hojas verdes y amarillas, acolchado con rosas y verdes, joyero de vidrio rosado, maquetas rosadas de pelucas de mujer, pastilla rosa, algo de rosa en un anillo, verde y rosa por aquí y por allá. Juntas semejan un jardín. Entonces, hay confusión. Diríamos, con Lacan y a pesar de las flores, el preludio de una sucia mezcolanza, o peor. Hay diferencias, hay combinación. Un malentendido que sostiene. Dos palabras que se escriben distinto, son distintas, dice Lacan en el atolondradicho, pero equivocan por su homofonía, refiriéndose a deux, dos, y deux, de ellos, en francés, situando allí la imposibilidad de hacer de dos un uno totalizante. Mismo escrito, el atolondradicho, en que Lacan se referirá al estrago en la relación madre-hija. El título de la película, Las siamesas, anuncia que se trata de dos unidas por alguna parte. Por dónde es lo que se irá desplegando a lo largo del viaje, que ambas harán en colectivo desde Junín, donde viven, hacia la costa. Viaje motivado por la herencia que Estela recibe de su padre, que ha muerto, dejándole 2 departamentos sobre el mar.
Plantón es el lapsus de la madre que nos anticipa el argumento de su enojo. Plantón y alguien tiene que pagar. Estela acompaña, cuida, cuenta hasta 100 frente a esta madre llena de miedos y prejuicios que la asfixian. Soporta los embates, disiente, regula la violencia, conserva cierta ternura, se mantiene en tensión. La tensión crece a partir de que Estela le dice a Clota lo que tiene pensado hacer con la herencia, lejos de los planes de la madre, sola. Una tormenta se desata y el colectivo se detiene. La evidencia para la hija de que la madre no celebra sus posibilidades de tener un proyecto propio, un deseo otro. Un nuevo paisaje se impone. El rosa vira al rojo. Las descargas eléctricas, los destellos de luz de los relámpagos, las luces rojas que alertan sobre una falla técnica que hace imposible seguir. Algo se descompone. Es entonces Clota la de la mirada perdida, desesperada ante la pérdida inminente. Estamos solas, repite, buscando una vez más la complicidad de Estela, su sometimiento por el miedo. Pero el viaje ha sido largo y suficiente. Estela ya no está en el mismo lugar. La madre gasta sus últimos cartuchos. Tu papá te quería abortar, vos sabías esto, te lo juro. Por eso se fue el hijo de puta. Sigue. Y allí, incluso más allá de las palabras hirientes, aparece lo inequívoco de un gesto, la sonrisa de Clota ante el llanto de Estela, una sonrisa de goce que marca un punto final. Si hablamos de la risa del otro, en este drama que nada tiene de comedia, aunque su florida presentación podría equivocar esa expectativa en nosotros, propongo destacar esta, no las risas nunca del todo cómplices entre madre e hija, sino esta sonrisa que arrasa, arrecia, ilumina la salida de emergencia. Vieja de mierda, sos una vieja de mierda, andate a la mierda, le dice Estela, y sube al segundo piso del colectivo, donde se encuentra con el chofer, que le gusta, quedando su madre afuera. Gaby. Bueno, gracias Sara, hola, buenas noches a todos. Es un placer para nosotros estar presentando esta película y yo voy a hacer una presentación de las invitadas. Antes me gustaría decir alguna cosita al respecto, siguiendo un poco a Sara, una otra lectura chiquita sobre la película antes de meternos del todo en la boca del cocodrilo, y en vistas al tema de nuestro ciclo, ¿no? A que la diferencia que hacer con ella y la risa del otro, una lectura posible, a mí se me ocurrió la línea de la dimensión de la voz, como presencia y como diferencia, una voz que llama una y otra vez, ¿no? Invoca a Estela. Me tenté y me tomé el trabajo de contar la cantidad de veces que nombra a la hija. Son 23 veces, hasta el silencio final. Estela, Estela. Eh, una voz que se va convirtiendo también en risa, ¿no? Como viene a decir Sara, una risa, una burla, eh, no sé, una dimensión siniestra realmente. La voz como diferencia y el dolor de una hija, su sumisión, que queda aún más reflejada en el cuento de Sacomano, que esperamos que ahora pronto Mónica nos va a hablar de él. Y hasta dónde y por qué ese consentimiento al estrago, ¿no? De la hija, eso pensaba, que también queda más tácito en la película, en el cuento. Que es más lúgubre, más estrecho, ¿no? Van solas en el micro, solo hay un chofer, o sea, son tres personajes. La tensión es más angustiosa, es mayor, es extrema, digamos. Eh,
donde ahí queda claro que es que en una relación de poder, digamos, que ese es el sesgo que le da Sacomano, o que intenta darle, la diferencia entre víctima y victimaria queda diluida, ¿no? Eh, y en la película, en cambio, la directora, yo vi que oficia de algún modo de cirujana, ¿no? Y separa a estas mujeres, madre e hijas, hermanadas. Y también pensaba que la elección del nombre en la película no es un detalle menor, es ese que se repite, ¿no? Fastidiando tanto, Estela, Estela, es una huella en el agua, en las aguas de la madre, diría yo, ¿no? Pero también Estela termina la película en una posición estelar, ¿no? Mirando al mar y al cielo. Eh, bueno, eso solo. Sí, me gustaría, un segundo, leerles lo que dice Sacomano, cómo relata que nació este cuento, ¿no? Estaba, dice él, estaba una noche de invierno en el bar de la Terminal Retiro, dos mujeres esperaban en una mesa, llovía torrencialmente. Las dos, a pesar de una leve diferencia de edad, eran muy parecidas, casi iguales. Podían ser hermanas, pero no. Hablaban poco. Entre ellas el silencio era un alambrado de púas. Un parlante anunció la partida de un micro a la costa. Las dos mujeres abandonaron la mesa, caminaron hacia las dársenas, se apuraron en la tormenta, subieron a un micro. No supe más de ellas. Bueno, y ahora sí tengo el enorme placer de presentar hoy a las invitadas, a Mónica Torres, amiga de la casa, inspiradora, un baluarte del psicoanálisis, digamos. Mónica Torres es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es miembro del Consejo Científico Académico del ICDEVA, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, ICDEVA, responsable del Departamento de Estudios Psicoanalíticos sobre la Familia, Enlaces, y directora editorial de la revista Enlaces. Da cursos para la Secretaría de Extensión de la UBA y otros cursos de grado y de posgrado en diferentes cátedras de la UBA, da cursos en diferentes países de América y España y es docente en la maestría en clínica psicoanalítica de la Universidad de San Martín. Ha sido presidenta de la Escuela de la Orientación Lacaniana y miembro del Consejo de la AMP. Si me olvidé de algo, Mónica, es el momento de corregirme. Y también una amiga de la casa, coincidentemente, a Moro me da la impresión que siempre la presenté yo, no estoy muy segura, pero lo tendría que verificar. Ya nos frecuenta hace muchos años. Moro escribe, dirige, actúa en teatro, cine y televisión, estudió cine en la Universidad de Cine, la FUC, y ha participado en innumerables películas y programas televisivos, así como muchas obras de teatro. Ha encarnado personajes intensos, dice ella, de largos recorridos donde la cámara y yo mantuvimos romances, describe Moro. Da clases para intelectuales en relación al cine y también para actores. Algunas películas en que participó desde el 2001 tomé al azar porque son innumerables: Sábado, Nadar solo, Ronda nocturna, Medianeras, Lifting del corazón, El pasado, Sangre del Pacífico, El encargado. Y se destacó en 2005 recibiendo el premio Cóndor de Plata en la categoría Revelación Femenina por el film Buena Vida de Liberi. Y a Balay, donde también recibió premios a la mejor actriz.
Bueno, programas de televisión también innumerables, desde chiquititas hasta ahora. En teatro Petróleo, El Zoo de Cristal, Madre Coraje, también Al Azar. Tomé, porque sería imposible decirlas todas, realizó películas como directora, tres ex El Grifo Viviendas, y conduce el taller Cine para Actores y anuncio, después ella lo va a confirmar, que hoy está realizando una fiesta temática de los años 80 para recaudar fondos que permitan finalizar la postproducción de su primer largometraje, El gato de Borges. El evento se lleva a cabo hoy, 24 de octubre, en la Plaza Irlanda Caballito, con el objetivo de costear etapas claves como el color y el sonido cruciales para la película, para que pueda verse en todos lados. Y es, bueno, un modo de financiamiento autogestionado ante el panorama tan difícil cultural. Así que ella sigue creando a pesar de este nefasto contexto para el arte en el país. Ah, y también filmó, eso descubrí ayer, una película rusa, en ruso acá en Buenos Aires, bueno, hablada en ruso, ¿no? Bueno, Una miniserie, ahí me puse el volumen. Una bueno, miniserie rusa. Pero bueno, yo hablo en castellano, ¿eh? Al ruso no le bueno, entro de ninguna manera. qué difícil, qué Muy. difícil. Es difícil que te dirijan en ruso. Y contactarse con los actores que están hablando en ruso. Que hablan por cacofonía, pero no saben lo que están. O sea, saben, obviamente, pues estudiaron, pero digamos que podrían decirlo de una manera u otra, pero es solo memoria, no es que sabían castellano. Todo mentira. Bien, bueno, adelante, Moro, empezamos por vos. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta presentación. Eh, Me hizo gracia eso que dijiste que yo dije, que por supuesto no me acuerdo, pero que tuvimos un romance con la cámara, me puse poética, me sentí que estaba como en esa foto de la revista Cara, viste, estoy en mi mejor momento. Bueno, en principio a mí esta película me encanta, me parece que es una película muy fina en el sentido del humor que tiene, en el sentido de la empatía que produce con dos personajes. ¿Se ve o estoy muy oscura? Perdón que estoy adentro de un auto y yo mucho no estoy viendo. Quizás es medio un papelón. Quizás convenga aprender algo o estamos bien. Nosotros te vemos bien y te Estás un escuchamos. poco Ah, oscura, ok. pero se te ve, se te ve. Ok, ahí mejor. Si dura la batería y todo eso. Bueno, disculpen. Me parece una película muy fina. Primero quiero destacar que no tenemos tantas Ahora no directoras se te argentinas. escucha, Moro. ¿Cambiaste algo? Entonces Sí, tengo que apagar. Ok, se me conecta sí. al auto. ¿Ahí está bien? No, no. Habla en oscuras, preferible que te escuchemos. Ok, espérame, que yo ahora no te escucho. Ay, ¿qué estoy haciendo? Disculpen, un segundito, ¿eh? ¿Ahí va bien? ¿Ahí se Sí, escucha? muy bien. Sí, Bien, sí, ok. Sí, muy sí. Bueno, bien. esta luz se va a apagar y ahora vemos qué hago. Em, entonces, quiero decirles, hay pocas directoras argentinas en la historia del cine y eso es bastante impresionante en el sentido de que en la historia del cine en general las mujeres cineastas fueron muy calladas y muy, digamos, la primer directora que se llama Alice Guy, que es una francesa, no se sabe, no se supo hasta ahora en esta ola verde que la han resurgido de Francia para contar que fue la primera directora de ficción en el mundo entero. Sería, bueno, pongámosle que el feminismo también le agrega una cuota de extremismo a esto que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que la historia del cine en general fue muy de callar las voces femeninas, en el sentido que incluso cuando filmaban mujeres no eran reconocidas como tales y que fueron cambiados los nombres con el tiempo. Entonces, en Argentina también pasó un poco lo mismo. Hay una directora que es, ay, ahora no me va a salir el nombre porque es austríaca y tiene un nombre raro, bueno, no sé, Vlasta.
bueno, no me acuerdo el nombre, tiene una película con mucha dificultad, 2 películas, en fin. En este momento tenemos por suerte muchas directoras y yo creo que hacen un trabajo que es muy fino, o sea, que es una mirada que tiene una perspectiva, no por la perspectiva de género, me refiero a que es una mirada particular y que difiere o en todo caso trae un modo de ver y de empatizar con los personajes que es particular. Por supuesto, tenemos a Lucrecia Martel. Para mí, Paula Hernández es otra de las directoras que con el tiempo, pero desde su primer película, creo que es una directora que es muy buena. Que es muy buena. Esta para mí es la película que más me gusta de ella, la verdad. Y me parece que una de las cosas claves, además de 2 actrices tremendas, porque son Rita Cortese y Valeria, son, bueno, de locos, digamos, me parecen como un nivel de detalle y de personalidad actuando que no es tan fácil ni tan común ver, y la película depende mucho de eso. Y también de la caracterización, que es clave, porque toda la forma que ellas adoptan, digamos, con las ropas, con los colores, pero si prestamos atención hasta tener el rímel, ¿no? En las pestañas azul de Valeria Lois, aporta algo a tanto cuando llora azul como cuando, digamos, hay cosas que tienen que ver con unas épocas específicas, con su cartera transparente y acrílica, ¿no? Como que son detalles que claramente nos conducen a un tipo de personalidad. Entonces, además de la actuación de ellas y de la dirección, hay algo en la puesta en escena y en la caracterización de los personajes que me parece muy importante en este caso. Entre otras cosas, porque siento que además de narrar esa cosa siamesa entre ellas, o esa unión, no solo estética, porque es más profunda, pero que estéticamente está recontra logrado en los detalles, en los colores, en cómo están entremimetizadas y a la vez se ve la diferencia entre ellas dos, ¿no? Hay como algo en eso que me parece muy interesante, pero muy logrado además, porque nos va nutriendo de detalles y de personalidad, ¿no? Que también es una película que está completamente apoyada en la personalidad de ellas dos y en ese vínculo. Entonces me parece que lograr ese nivel de detalle en ese sentido es muy interesante y muy importante. Bueno, ahora sí me apagó la luz, me vengo para acá. Eso por un lado. Por otro lado, pensando en estas cosas y cuando me dijeron cuál era la temática de esto, me fui a buscar una lectura que a mí me parece muy interesante, que es un libro que lo tengo acá para mostrárselo. Estoy como en un momento, en una situación crítica. Un libro que es que se llama La risa, de Henri Bergson, que es un autor, bueno, más que interesante, pero además que toma la risa como algo interesante para pensar y como algo poco estudiado en relación a la filosofía, si se quiere, ¿no? Desde la filosofía, como si no fuese algo tan importante, sería, ¿no? Y entonces escribe todo un libro sobre la risa y a mí me pareció siempre muy interesante porque dice, además de que dice cosas que están buenísimas, ahora voy a leer solamente un parrafito, porque tampoco me quiero hacer la filósofa, pero me parece que viene a cuento. Hay algo que a lo largo del libro él va describiendo que hay algo en la risa que tiene que ver con lo humano y con lo vital, como si hubiera algo que cada vez que la vitalidad de las cosas se detiene, aparece la risa, como si fuese que la risa viene un poco punitivamente o un poco como sobre la idea de que algo se puso mecánico o que algo se puso demasiado arreglado o que algo es un disfraz de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno ve a alguien disfrazado o muy exagerado en una reglamentación sobre sí mismo, ¿no? Como queriendo ir a un lugar donde no sería como lo que le corresponde o lo natural para esa persona, para ese contexto, para esa época, hay algo que se impone que es la risa. Por otro lado, dice que la risa es algo que es comunitaria, en el sentido que uno siempre se ríe con otros, aunque sea mentalmente, ¿no? Como que uno pertenece a un grupo que se reiría de eso, digamos, como que no es un acto eh, individual, sería que tiene que ver un poco con eso. Y les voy a leer un par de frasecitas que me parece que están bien antes de volver a la película. A ver si logro ver algo. Varios han definido al hombre como un animal que sabe reír.
También podrían haberlo definido como un animal que hace reír, pues si algún otro animal lo consigue o algún objeto inanimado es por un parecido con el hombre, con la marca que el hombre le imprime o por el uso que el hombre hace de él. En este sentido, a mí me causa, bueno, después voy a entrar en eso. El mayor enemigo de la risa es la emoción, y en este sentido yo pensaba, es curioso el trabajo en esta película, porque a mí me resulta, sobre todo en el comienzo, y no porque no sea opresiva o asfixiante desde el inicio, me resulta muy divertida la película, incluso cuando se pone espesa, ¿no? Porque es muy asfixiante, porque es súper trágica, ¿no? Como que todo lo que está pasando es un momento crítico y muy delicado, ¿no? Como de mucha sensibilidad y de romper con, bueno, y además de la muerte, digamos, de la madre, hay todo un proceso que está en marcha desde el principio de este viaje que tiene que tiene mucho que ver con el fin de un ciclo, ¿no? Además de la muerte, digo, todo lo que va ocurriendo, hay un ciclo que se va cerrando entre ellas dos, ¿no? Entre madre e hija. Y ahí me parece también interesante la idea de la diferencia en este sentido, a ver cómo lo ven. Hay algo que es, como si dijera, con respecto a esto que venía diciendo el automatismo y tal, hay algo que es, hay un original que no existe en esta película, como si pudiéramos pensar que esta madre se replica a sí misma en otra época, ¿no? Con esa peluca, con esos maquillajes y ese modo de vestirse de modal y como una forma que quizás no está vestida de la persona con la edad que tiene y en la situación, digamos, de salubridad, no sé exactamente qué es lo que padece, pero podría tener un tipo de Alzheimer o un tipo de enfermedad degenerativa donde va perdiendo contacto con la realidad. No es una persona que está empastillada desde el principio hasta el final de la película. Por lo cual, hay algo en esta réplica de sí misma que a mí me resulta muy graciosa en términos de cuando ella se asoma en el colectivo, ¿no? Mirando y como que en realidad está angustiada, ¿no? Está desesperada, está con miedo, está una persona mayor con temores porque no está teniendo control de la situación, más allá de que siempre haya sido temerosa. Es una situación trágica. Sin embargo, para mí es como casi una tortuga, ¿no? Con esa peluca y esa cara sacando como la cabeza hacia adelante. Hay algo en ese tipo de imágenes que me resultan muy logradas en el sentido de el encuadre y ella exponiéndose a ese tipo de descripción de ese personaje que por supuesto, además de que lo hace con cierta gracia y atrevimiento, Rita Cortés es como muy lanzada en este sentido, tiene mucho humor, además ella, parece que hay algo ahí que condensa un sentido muy fuerte, que es un ser humano que no es lo que era, ¿no? Como si ese pelo fuese natural y ella estuviese solamente angustiada mirando para adelante, lo que se produciría como sentido, como lo que a mí me llegaría como espectadora, sería muy otra cosa. Sin embargo, esos elementos organizan algo que tiene que ver como si fuese una parodia de sí misma, ¿no? Como una réplica de sí misma en otro momento. Y esas cosas a mí por eso digo que me resulta tan fina, como que son cosas muy pequeñas y que apuntan, digamos, que van muy profundo en el entendimiento o en la percepción de uno como espectador. Entonces uno ve la versión de la hija, que es como si dijéramos alguien que es calcado de la madre, sería, pero en una época, digamos, en la época a la que la madre está tratando de imitar en un sentido, ¿no? Con ese brushing, aunque sea una peluca. Por lo cual hay algo que todo parecería ser una réplica de algo que no está presente o que no está ocurriendo. Entonces hay algo ahí que es em, muy cíclico, ¿no? Como si fuese muy circular, como algo medio espiralado, donde están entrando y saliendo de rituales que ya están vacíos. Si el el ray se pone antes de salir, las sábanas se llevan porque no se va a acostar en una sábana que no, o sea, la pastilla se toma a tal hora, la peluca es lo primero que se pone o lo último, no recuerdo exacto, pero digo como el ritual de vestirla, el ritual de las pastillas, el ritual de miles de cosas que tienen, ¿no? Como y que están ya muy señalizadas entre ellas porque es un vínculo muy estrecho, muy asfixiante sería, y además, bueno, de toda la vida, por lo menos de la hija, ¿no?
Más allá de que esté muy repleto como de estas cosas que la madre tiene guardadas y encerradas respecto de su padre y estas cosas, ¿no? Pero en principio, y de que ella no pueda tener una pareja o que no pueda salir porque hay algo que siempre se le corta ahí. Pero me quería sobre todo apoyar en esta idea de la réplica, porque siento que ahí es donde se juega la película. O sea, uno podría leer el texto de Sacomano, que está muy bueno, y pensarlo en relación a eso, y me parece muy válido también. Ahora, yo creo que cada género sería, o cada pensamiento tiene sus herramientas para ser pensados, ¿no? Y que el cine produce sus reflexiones, las produce en imágenes, más allá de lo que se diga, más allá de lo que se actúa, más allá de cómo se pone, o sea, hay algo de que la imagen condensa sentido. Y cuando la imagen logra condensar sentido que acompaña, profundiza y le da relieve a las cosas que se están diciendo, actuando, ocultando o lo que sea, me parece que ahí es donde es un gol, sería, si lo llevásemos a una cosa muy argentina y muy efectiva del fútbol. Ahí es donde todo tiene sentido para mí respecto del cine. Algo cierra condensa, no cierra, no porque cierre, condensa un sentido que a mí me abre como mentalmente y me produce una cantidad de cosas respecto de esos personajes, respecto de la historia, respecto del clima, ¿no? Esos personajes encerrados en una casa, en un colectivo, y cuando logran salir, la mujer se muere, o sea, la madre ya no puede con todo lo demás. Intenta controlar, lo último que hace es controlar de una manera muy fea, que nos muestra, que ya no fue mostrada antes, ¿no? Como un modo de reprimir a la hija y de ponerla muy insegura, de decirle algo muy hiriente, etcétera, pero ya está fuera de sí, ya no tiene, digamos, más poder, ¿no? Más que en esa asfixia anterior, donde sí es ella la que controla las situaciones, a pesar de la hija y de todo su amor. Por último, quiero decir que todo esto para mí es posible que suceda de esta manera y que no sea una parodia, porque realmente la directora y las actrices, pero el punto de vista es de la directora, es de una empatía absoluta, por lo cual uno entiende a Estela. Desde el primer Estela entiende cómo esa mujer recibe ese sonido y cómo es llamada sistemáticamente, probablemente no 23, 150 veces por día. Entonces hay algo en eso que es cómo uno va acompañando ese pesar, y por otro lado, cada vez que igual le tira una onda a la madre porque la adora y se ríen, porque tienen sus códigos y se aman, porque es una madre y una hija. Y además digamos, tienen un relato de ellas, de la vecina de la que se ríen, ¿no? Que hay un vínculo ahí sostenido durante años que también tiene sus rituales y sus modos de ver y de compartir las cosas. Por lo cual, yo creo que la combinación de esas piezas da algo que a mí me parece bastante fascinante, porque es un vínculo muy particular. Por otro lado, ayer la vi con un amigo que me decía, es mi tía Estela, es mi tía. O sea, como una tía de Villa Crespo que era muy igual, ¿no? Todo lo que me contaba era igual. Entonces, uno puede inmediatamente llevar ese personaje o esos personajes a 1 millón de personas que conoces, pero es un vínculo muy particular y muy chiquito el que se nos muestra, desde el principio hasta el final, desde el encierro hasta ese aire inmenso, esa inmensidad de mar que tiene por delante Estela hacia el futuro. Bueno, creo que no mucho más. No sé cómo estoy de tiempo porque no veo nada. Ok, Gracias, Moro. por favor. Gracias, Moro. Y bueno, ahora te escuchamos, Mónica. Bueno, buenas noches a todos. Contenta de estar aquí. Es un ciclo que conozco bien desde sus orígenes, con el que simpatizo especialmente. Que hace como 18 años, ¿no? Sí, mucho tiempo. Sí, sí. Aunque parece que hiciera menos tiempo, pero bueno, se hicieron muchas cosas en estos ciclos y en algunos he participado. Bueno, le he puesto un título a lo que voy a decir porque no puedo yo si no pongo un título.
El título es ¿Las siamesas se pueden separar? Con signo de interrogación. Lo que quizás ya les indica un poco el título mismo, que no me voy a ocupar del estrago madre-hija, sino voy a tomar sobre todo por qué siamesas, ¿no? Bien, yo vi esta película cuando se estrenó en el 2020, porque conozco muy bien a Julieta Dolinsky, que es la directora de arte de este film. Me pareció muy interesante, me pareció, por supuesto, es una película angustiante, pero me pareció muy buena. Y también me pareció muy buena la dirección, por supuesto, que se puede decir de la actuación de Rita Cortese y Valeria Lois, extraordinaria, la de ambas. Pero me ocurrió algo cuando la volví a ver ahora, y es curioso lo que me ocurrió, porque yo suelo tener muy buena memoria, ¿no? Pero no conseguía recordar cuál era el vínculo que había entre estas dos mujeres en la película. Si eran hermanas, ¿qué relación había entre las protagonistas? Porque en el afiche mismo de la película, ellas están vestidas casi iguales, con flores, pese a que aquí se hizo una detallada descripción de la diferencia en el vestido. Yo diría que el afiche lo que marca es lo que tienen de igual, porque si no, ¿cómo se podría llamar las siamesas? Y les debo decir que durante los primeros minutos de la película, quizás menos que minutos, tampoco conseguía darme cuenta de si eran hermanas o qué relación tenían entre ellas las dos protagonistas. Eso me sorprendió muchísimo. Entonces, es cierto que por algo se llaman las siamesas. Es una peculiaridad, es mucho más que un estrago madre-hija, ¿no? Quiero recalcar de cualquier manera que el estrago madre-hija no es que la madre es malísima y la hija es una pobre víctima. Desde mi punto de vista, digamos, la responsabilidad de goce es siempre de ambas, como aparece claramente dicho en el cuento de Guillermo Sacomano, sobre el que voy a volver. Pero aquí que me puse a buscar exactamente cómo era la cuestión de las siamesas, ¿no? Las siamesas son más que hermanas, son más que gemelas, están unidas por una parte del cuerpo. Según qué parte sea, es posible separar, hay alguna posibilidad de separarlas o no. Y muchas veces separarlas implica la muerte de una o la muerte de ambas. Por ejemplo, si están unidas por la cabeza, es imposible separarlas. Y me he encontrado, es como el peor de los casos, pero siempre comparten algún órgano, ¿no? Entonces, es bastante siniestro con lo que uno se encuentra metiéndose en esta idea del concepto de siamesas. Por ejemplo, leí que hay unas siamesas que han tenido hace poco un hijo. Son las hermanas Avi y Brittany Hensel, que están unidas, no se las puede separar, pero tienen un sistema reproductivo separado. Una de ellas se casó. Por supuesto, tuvieron que ir las dos a la boda, ¿no? Pero no se sabe bien, este bebé que lo han tenido este año, en el 2025, de cuál de las dos es, ¿verdad? Hay grandes especulaciones sobre hija de cuál de las dos es, porque sí que se puede hablar de dos, ¿no? Pero tienen un sistema reproductivo cada una. O sea que es un poquito
también hay una historia de alguna que han tenido las dos un hijo al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Todo un poquito bastante ominoso, bastante siniestro, diría. En otro orden de cosas, más actual y menos siniestro, en agosto de este año, en el Garrahan, separaron a dos siamesas que estaban unidas por el abdomen. En el Garrahan, que viene muy a cuento hacer esa referencia a las cosas que pueden hacerse en el hospital Garrahan. En fin, documentarme sobre todo esto no dejó de resultarme, como les dije, un poco ominoso, un poco siniestro, pero me pareció absolutamente necesario. Porque si fuera un estrago más madre e hija, no tendría por qué llamarse las siamesas. A mí me parece que la película de Paula Hernández, con las actuaciones increíbles, como ya dije, de las dos protagonistas, Rita Cortese y Valeria Lois, conozco muchísimo a Rita Cortese, no conocía tanto a Valeria Lois. Rita Cortese parece una actriz formidable, y también me lo parece ahora Valeria Lois. Me parece que es un logro de la directora reproducir la atmósfera ominosa dentro del micro, elegir que todo o casi todo ocurra dentro del micro, ¿no? Donde la separación es muy reducida, la posibilidad de separación que hay adentro de un micro. Está el piso superior y el piso inferior. Juegan con eso, de que la madre tiene dificultades para subir y bajar, ¿no? La hija usa a veces eso como separación posible, que no la hay. A veces se cambian esos son los pocos cambios que puede haber, de arriba a abajo, de un asiento a otro, o que la madre quiere ir al baño, donde la hija la acompaña por otra parte y se queda en la puerta, preguntándole todo el tiempo si necesita algo. No hay verdaderamente una verdadera separación entre los dos pisos del micro, aunque Estela trate de establecerlo. Yo me fui a leer el cuento de Sacomano, de Guillermo Sacomano, que es un escritor que a mí me gusta mucho. En general tiene una escritura cruel, yo diría, por momentos insoportable. Pero me gusta mucho. Y este cuento me gustó especialmente y es completamente distinto lo que pasa en el cuento que lo que pasa en la película. Sin embargo, hay una frase que les voy a leer que coincido con Moros que son lenguajes diferentes, ¿no? Pero no es solo que son lenguajes diferentes. Hay otra manera, ¿no? Paula Hernández hace una película a la que le puso el mismo título del cuento, pero que no está siguiendo al cuento literalmente, ni mucho menos. Pero hay una parte, ¿no? Cuando ellas quedan sentadas una al lado de la otra, en el colectivo que las va a llevar, se supone, a la estación, a Retiro, porque le han ofrecido el asiento a la madre y le han ofrecido también el asiento a ella, como si tuvieran la misma edad, ¿no? Cosa de la que la hija toma conciencia, de que la están tratando también a ella como a una vieja, ¿no? Y la espanta un poco. Y termina por sentarse una junto a la otra. Y dice Sacomano, a la hija le habría gustado sentarse aparte, que no la vieran hermanada a su madre. Pero todos las miran y deben pensarlo al verlas juntas, las dos en el mismo asiento, una pegada a la otra, el bolso en la rodilla de una, un bolso de mano, porque les alcanza y sobra un solo bolso de mano. Siamesas, piensa la hija.
Y ahí se introduce la palabra siamesas, en que el otro las vería no como madre e hija, sino como siamesas, que por otra parte, por supuesto, como siempre que se hace una referencia al gran otro, como ella se ve a sí misma, ¿no? Siamesas. Eso hay un detalle en la película, de los no lo mencionaron, entre los muchos que mencionaron, y es que la madre tiene colgado esos muñequitos que representan a los hijos, y tiene 2 colgados, porque hay una hija muerta en la película, no le cuento. Pero ese 2 también podría referirse a las siamesas, ¿verdad? Esos 2 muñequitos igualitos que la madre lleva colgadas del cuello. Bueno, entonces he pensado que si es cierto que es un estrago, también es cierto que hay algo más, que quizás reducir al estrago madre-hija, lo que ocurre entre ellas es poco, es poco. Las posibilidades de separación, como dije antes, son escasas. A veces están las 2 primero en el piso superior. Es un largo viaje, porque va desde Junín a algo llamado Costa Bonita. Es un viaje largo. Los diálogos son ásperos y crueles. Me gustó que Paula Hernández declarara que hizo esta película en relación a su propia maternidad y no a ella como hija. Eso me parece todo como para elogiarla sumamente. Porque, por ejemplo, hace poco tomábamos la novela de María Negroni, El corazón del daño, para hablar de cómo María Negroni, en ese libro que a mucha gente le gustó, en realidad no se responsabiliza nunca de su propio goce. Todo el tiempo hace responsable a la madre de todo lo que le ha pasado en la vida. Posición que, por supuesto, en tanto psicoanalista no puedo compartir. Entonces, me pareció muy bien que ella, en vez de estar quejándose de su madre, temiera en que pudiera convertirse ella como madre. Es como una posición subjetiva diferente, ¿verdad? Y elogiable, me parece. Bueno, se supone, en la película, no en el cuento, que viajan en búsqueda de 1 o 2 departamentos que el padre le ha dejado a Estela. No parece, no se aclara nunca en el film, en el cuento ni siquiera aparece, que Estela hubiera tenido una relación de verse muy seguido con el padre, puesto que su vida entera parece estar en esa casa con su madre, ¿no? Y es cierto que yo diría que se maltratan mutuamente, aunque hay momentos de cariño. La madre la maltrata todo el tiempo, pero ella también la maltrata bastante a la madre. Por ejemplo, la madre le deja muy claro que todo lo que tiene en la vida se lo debe a ella, ¿no? Que al padre no le debe nada. El padre no hizo nada por ella, incluso que quería abortarla, ¿no? Lo que resulta muy doloroso para la hija, como si fuera una revelación, cuando a mí me parece que es algo que debió estar siempre entre ellas, ¿no? Porque esas cosas siempre se saben. Bueno, es obvio que las 2 tienen, sobre todo Estela, hacia la madre, una relación de lo que llamamos odio-amor, odio-enamoramiento, si ustedes quieren, como suele ser la relación madre-hija en estos casos. Cuando el micro se detiene en medio de la noche y durante una gran tormenta, se establece un adentro-afuera que permite una escena sexual entre Estela y uno de los choferes del micro.
La escena no tiene nada de erotizante. Es lo menos erótico que yo he visto. Es un encuentro desesperado de dos desahuciados, por así decirlo. La madre, por otra parte, había hablado suficientemente del desprecio que tenía hacia los negros, como le parecía el chofer, un negro de mierda. Hasta habla cuando están tomando el té en una parada del micro del olor que tienen los negros, que se ponen mucho perfume porque tienen otro tipo de olor, ¿no? Los cabecitas negras, quiero decir. Porque no se bañan mucho y porque además los indios tienen un olor muy particular, dice la madre sin avergonzarse en lo más mínimo. La hija todo lo que hace es decirle, habla bajito, mamá. No le dice, no digas disparate, callate la boca, ¿cómo? No, le dice, habla bajito, que no la oigan los otros. Ahí también hay una pequeña separación entre la adentro y afuera, en la parada esa que tienen, porque ella no la encuentra, pero cuando la hija no la encuentra, la madre la busca un poco desesperadamente, ¿eh? Teme mucho perderla. Bueno, entonces esa es la primera detención de micro donde toman algo. La madre toma un té, hay un diálogo ahí también tremendo entre ellas dos. Y la hija va a buscarla. Aparece ahí el primer encuentro entre ella y este morocho, por así llamarlo, en el sentido lindo del término, que a ella le gusta, ¿no? Está pensando de entrada, al menos en el cuento, si estará casado. Porque no le ha ido muy bien con los hombres, ya se le confunden los recuerdos entre un novio y otro. No se acuerda bien. La hija. Bueno, cuando el micro se detiene en esta segunda vez, en medio de la tormenta, y ellas, había otra gente en el micro en el comienzo, ahora están solas en el micro, porque todos se han bajado, parece, en Miramar, según dice la película. Se establece este adentro afuera que permite, como les dije, esta escena sexual, que es un encuentro desesperado. La madre, que desconfía profundamente de los choferes, piensa que se han detenido para robarles, para violarlas. Vaya a saber, a vos, le dice la madre, violarte a vos porque yo soy muy vieja. Y la hija piensa, las dos somos muy viejas. Esos detalles del cuento de Sacomano son imperdibles. No se lo dice, las dos ya somos igual de viejas, ya somos casi siamesas. Bueno, la madre entonces, como desconfía, está afuera sentada en un banquito que le ha provisto el segundo chofer del micro. Y cuando Estela baja la escalerita y baja para salir afuera, en medio de la noche de tormenta, no ve más a la madre, no la ve por ningún lado. En ese momento hay que decir que ella, primero la búsqueda con cierto fastidio, pero después se empieza a desesperar de no encontrarla. De hecho, hay que ver cómo la llama. Primero es mamá. Luego, más desesperada por encontrarla, pasa a decirle mami. Y por último le dice ma, cada vez más amorosamente y cada vez más infantilmente. La escena está muy bien resuelta en la película, porque en medio de la tormenta aparece una referencia a unos perros, a una frase de la madre que dice, cuando hay perros hay gente, porque la madre está buscando otra gente para salvarse de estos choferes, que las van a robar y violar. Entonces quiere dirigirse hacia un lugar donde habría unas luces y parece que ladran unos perros. Se sabe también que hay unos, no tengo claro si son vacas, si son carneros, creo que dice la película, que están extraviados, lo cual tiene mucha importancia en el cuento. No tanta
aunque aparece la referencia en la película. Quiere la madre, entonces, que se llama Clota, en la película, no tiene un nombre en el cuento, quiere ir a buscar otra gente, ¿no? De la manera que se salven de que se queden a solas con los choferes, donde podrían perder hasta la vida, porque los choferes, que son dos negros de mierda, lo han hecho con toda la intención. Bien. No había leído en aquella ocasión el cuento de Guillermo Sacomano, ni siquiera me había dado cuenta que en la película decía que estaba inspirado en un cuento de Sacomano. Esta vez lo fui a buscar, porque conozco y admiro la escritura de Guillermo Sacomano, que vive en Villa Gesell, y que siempre escribe sobre cuestiones relacionadas con la costa y con el mar, donde él parece haber encontrado una cierta paz interior. Esa es la impresión que tengo. Porque el mar tiene mucha importancia. Esto tanto en la película como en el cuento, aunque por motivos diferentes. Pero es cierto que en general escribe de un modo bastante ominoso y cruel. En el cuento de Sacomano, las siamesas mueren ambas en el intento de separación. Mueren porque una cae en el barranco, la madre, y es arrastrada por una mezcla de agua y barro, donde no queda muy claro si la hija pretende salvarla o pretende ahogarla, pero finalmente resulta ahogada. Se ahoga en el barro, en el lodo, ¿no? Finalmente la hija le tira de los pelos, le ve la cara llena de barro, esto es en el cuento, y la abandona. Pero cuando sale bajo la lluvia, en lo que aparentemente parece un ataque de locura, comienza a quitarse la ropa hasta quedar totalmente desnuda bajo la lluvia, y en ese momento recibe una cornada de un supuesto carnero, o no sé, un toro me es difícil de imaginar, pero Sacomano habla de cornada. Y después otra, y después una tercera. Y en realidad, ninguna de las dos va a llegar a ver el mar, ¿no? Sacomano lo llama a este animal del que ella va a recibir las cornadas, la bestia. No está explicitado, lo llama la bestia. Y entonces la sangre, la lluvia. Cuando amanece, un peón cabalga buscando a las vacas perdidas y encuentra a la mujer, en la película es Estela, la hija, en el cuento se llama solamente la hija, que se encuentra desnuda con los ojos abiertos y sin vida. El peón se persigna y ahí termina el cuento. Ninguna de las dos ha llegado a ver el mar. Estas siamesas han muerto en la mesa de la operación de separación. Las dos. Paula Hernández es mucho más optimista con su final. Está la lluvia, las vacas sueltas, el barranco se insinúa. La frase de la madre, si hay perros hay gente, está igual. Pero aparentemente, y no nos lo muestran del todo, lo que me parece un hallazgo de la película, está la madre, está el barranco, se insinúa que algo pasó con la madre. Los choferes le impiden que ella vea bien qué pasó con la madre, pero ella queda a resguardo en el micro. Corte de escena en la película y ya la encontramos a ella en la casa de Costa Bonita, ¿no? Mucho sol, contrarrestando por completo la escena anterior, donde es de noche y llueve y hay tormenta, tranquila,
se la ve tranquila. La llaman por teléfono. La referencia a la posible muerte de la madre, porque no se ve la muerte en la película, es porque además ella tenía la idea de que iba a poner una peluquería en la costa y se iba a quedar viviendo en la costa. Como ha hecho Guillermo Sacomano, no puso la peluquería, pero sí que se instaló en la costa. Bueno, entonces hay un llamado, ¿no? Que uno solo lo ve porque alguien la llama y le pide el DNI de la madre. Entonces uno supone que está muerta. Cosa que se había insinuado en la película, pero que muy inteligentemente no se había mostrado. Entonces, podríamos decir que son dos clases de siamesas. Una es la de Paula Hernández y otra es la de Sacomano. Porque para poder separarse en la película de Paula Hernández es necesario que una muera. Pero es posible separarse. La operación de separación, lo digo en el sentido literal y metafórico, se produce. Pero por supuesto, es posible solo a condición que una de las siamesas muera. En cambio, en el cuento de Sacomano, las dos siamesas mueren en la mesa de operación. No hay separación posible. Ninguna llegará a ver el mar. No aparece ninguna escena luminosa. Terminan, ya les digo, con el peón. Sí, supongo que aparecerá el sol cuando el peón se persigna al verla a ella desnuda y muerta y chorreando agua y sangre. En la versión de la película, una de las siamesas vive, llega al mar. La última imagen la pone frente al mar, las ojeras marcadas, apenas una indicación en el teléfono de tener que llevar a algún lado el DNI de la madre. Pablo Hernández ha conservado el título Las siamesas. Lo ha conservado. Por algo será, digo yo, ¿no? Nos hace ver algo más que el estrago madre e hija. Bueno, veremos en la conversación, ustedes me dirán, ¿cuál les parece más verosímil de estos finales? Si el más optimista de Paula Hernández o el más pesimista de Guillermo Sacomano. A mí me ha sido, ¿cuál les parece más verosímil o más real? Voy a decir, o más real, para decirlo en una palabra psicoanalítica. La verdad que no he logrado, como Moro sí ha logrado, encontrar la risa ni en el cuento ni en la película. Yo no he podido. Y tampoco se trata justamente de qué hacer con las diferencias. Al revés. Se trata de cómo es posible establecer alguna diferencia entre estas dos siamesas. O sea, está mirado del otro lado. Es muy inteligente haber elegido esta película porque justamente es una demostración por lo contrario, ¿no? Es como si las diferencias es lo que hay que establecer, porque entre siamesas no hay diferencias. Entonces, ya les digo, ¿es posible separarlas? Era mi título. Para Paula Hernández, sí. Para Guillermo Sacomano, las siamesas mueren en la operación de separación. Para Paula Hernández, una sobrevive. Gracias. Muchas gracias, preciosas presentaciones. Bueno, vamos a habilitar las manitos a quienes quieran. Dale, Pablo. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a Moro y a Mónica por estar, por los comentarios muy interesantes. Y tomando la hipótesis de Mónica, que de algún modo creo que está también, y eso es lo que voy a plantear en el comentario de Moro, creo
creo que, bueno, decidimos tomar esta película porque mostraría un poco, como decía Mónica, por lo contrario, una dimensión de extrema radicalidad, ¿no? Esta es la cuestión que creo podría estar en el centro. Me parece que Moro tomó algo de esta cuestión de lo radical, hasta en los recursos con los que se proveyó Paula para crear esta obra, que son finos, sutiles, pero creo que son siempre radicales, ¿no? Es decir, me parece que Paula logró, hasta en los colores, en el arte, con Julieta Dolinsky también, eh, establecer la simbiosis, ¿no? Uno podría decir que la siamesitud, si se puede decir así, entre imagen y sentidos, ¿no? Entre imágenes y sentidos, yo estoy de acuerdo con Moro, también entre humor y angustia, ¿no? Entre la risa y el terror o la angustia, ¿no? Ha logrado Paula unirlas de un modo poco habitual, ¿no? A mí me pasó como a Moro que la película me resultó asfixiante, angustiante, con esa tensión que va increyendo a medida que anochece y a partir de que muy bien señaló Gaby, de que ella le dice que quizás se va a la costa. De todos modos, quizás no tanto al final, a mí me pareció una película muy divertida. Tiene un humor negro tremendo en esta, ¿no? Mostrando este llamado a Estela permanente, me parece a mí. Por el lado de lo que tomaba Mónica, creo que propusimos algo de la radicalidad porque hemos tomado hasta ahora la cuestión de la diferencia, del qué hacer con la diferencia, más bien como una dimensión que posibilita un lazo, ¿no? Es decir, aún en el odio, aún en la guerra, aún en la más absoluta diferenciación, la diferencia está en el centro de un lazo, hasta ahora, ¿no? Aquí, como situaba muy bien Mónica, diferencia se equipara a separación y separación se equipara a muerte, ¿no? Extremando los argumentos por el lado de la siamesitud, más que de la relación madre-hija, estoy de acuerdo con Mónica. Y por otro lado, solemos pensar desde el psicoanálisis que la diferencia y la separación entre madre e hija solo puede tener efectos y consecuencias vitales, ¿no? Quizá al final hay algo de eso ¿no? En Valeria Lois, Mirando el mar, que por un momento decimos se viene Pizarnik y siguen las siamesas, pero no, hay como una apertura que nos da un respiro. Y aquí no, ¿no? Aquí, como situaba muy bien Mónica, la posibilidad de separar a las siamesas incluye que al menos una perezca en esa operación. Bueno, en principio la cuestión de la radicalidad, gracias y a conversar. Sí, yo pensaba, Mónica, a ver, porque a mí me da la impresión que el personaje de Estela está en un movimiento constante por intentar separarse, va y viene, ¿no? Eh, en ese punto me parece que sí marca una diferencia en relación a la madre, en este caso. No sé. Pero Había... fíjate que ¿por qué la Sí, hija tendría que llevar a la madre a ese viaje? Si ella va a sí, recibir una herencia para sí. ella, No, por ¿por qué supuesto. lleva a la madre? Ella Sí, por dice que supuesto. la madre quiso ir, que ella no quería que fuera. Bueno, eso no es creíble para el No, no, pero, psicoanálisis. no, no, pero
Lo que quiero decir es que un poco ahí apoyando lo que planteaba Gaby, me parece que la contingencia de haber recibido la herencia del padre introduce una cierta diferencia, ¿no? Entre lo que venía pasando entre ellas. Parece que ahí esta herencia que recibe del padre que la lleva a ese viaje donde ella ya tiene un plan que no se anima a decirle a la madre, pero que se Introduce un lo va a decir. padre, ¿Cómo? introduce un padre, la herencia Claro. Bueno, introduce al eso padre, sería ¿no? una idealización para mí. A El ver, padre en el cuento es criminal y murió asesinado. claro, claro. Sí, No el hay cuento es otra ninguna cosa. indicación buena sobre el padre. No toda intervención de un padre es siempre exitosa. No, por supuesto, pero estaba pensando en la película, Estela hace todo un esfuerzo por reivindicar a ese padre también. No lo veo tan así, tampoco en la película. Más bien sí veo que, bueno, es el que le dice, lo heredé de mi padre, sí. Lo que ya es bastante decir, ¿no? Porque no se sabe si ha sido un padre para ella, No, o no, pareciera que claro. no ha sido, que No, no ha no ha, tenido no padre. ha Hasta sido, esa edad que ya es grande. sí, por supuesto, pero no ha sido hasta la herencia. La herencia constituye un padre de algún modo. Yo no coincido, perdón, pero la Dale. película, en la película se habla del padre como algo que es una imposibilidad de compartir, porque son dos miradas opuestas y diferentes sobre ese hombre, que en todo caso la hija lo tiene muy callado y le puede contar poco porque esta mujer no puede tolerar haber sido abandonada y que haya habido otra mujer, y entonces fantasea que hay un castillo en lugar de un chalet cualquiera y que no puede dormir sobre las sábanas que alguna vez durmieron ellos, etcétera. Lo que tiene es tiene atravesado ese vínculo y ese abandono de una manera muy, muy, muy fuerte y sostenida, y tiene totalmente convencida, al menos en el discurso, a la hija de que ese padre, bla. Pero la hija no parecería que sí fue a la casa, que sí conoce a esa exmujer, perdón, a la pareja del padre, que sí conoce toda la historia de la madre, pero que ella no la comparte. Cuando la madre empieza a contarle de vuelta lo de la hija muerta, lo que ella sufrió con las tetas hinchadas y cuando ella no sé cuándo, dice, mamá, me lo contaste 1.000.000 de veces, debe haber sido terrible, te entiendo Pero ahí perfectamente, ¿no? está escuchándola un millón de veces. Sí, sí, Exacto. Ella sí, pero no es que no ha habido un padre, porque cuando ella cuenta, sí, cuando yo fui, ella conoce el chalet, la madre le dice, viniste con los ojos llorosos a contarme del palacio, y ella dice, no, no lloré nunca, nunca te dije un palacio, o sea, claramente hay algo que tiene que ver con la mirada que la madre impone sobre aquel hombre que la traicionó, abandonó, etcétera, pero Estela, tuvo un padre. Tuvo un padre y que andás a ver, Bueno, ¿no? es Qué tu tan punto de presente y qué vista, tan... Moro, no coincidimos. Perdón, Ah, ok, no, bueno, bueno. quería No lo agregar planteo como una algo. discusión, ¿eh? No lo planteo como una discusión, sino porque hay algunas cosas que a veces uno puede tomar de un texto o de otro, pero que siento que en la película se habla de eso y entonces me da la impresión Más de que o hubo menos, un padre. más Ok, o ok, menos, muy bien. más o menos. Ella, de hecho, no ha podido tener ninguna pareja. Este, se burlan juntos de los novios de ella y de un novio de la madre que habría sido amigo del padre y que tenía mal aliento. Ahí hay un recurso al humor, ¿no? O sea, son cómplices en eso. sí, Pero bueno, estamos acá justamente para mostrar diferentes puntos de vista, ¿no? sí. Como lo que uno siente como espectador o vive como espectador también tiene que ver con las posiciones que uno tiene en la vida. Digo, si uno es psicoanalista, tiende a mirar la complicidad de la hija. Quizás tu punto de vista, que me pareció muy interesante, Moro, está más basado en el conocimiento que vos tenés sobre el cine.
Sí, Yo sí, sí, no, pero no tengo, no es mi intención para nada discutir, es simplemente que pienso que el padre estuvo. Igual entiendo la mirada, digamos, y lo que estás diciendo. Lo que no siento es que ella cuente que estuvo abandonada por ese padre. Me parece que es el relato de la madre, a eso voy, simplemente. Como que la hija, hay muchas cosas que no está pudiendo decir, y que la Sí, madre se las cuenta de un modo, y ella le dice, espera, no fue así, yo tuve este novio, o no como que intenta al momento de decirle, no fue así, la otra dice, ¿cómo no fue así? Bueno, ok, la deja hablar a la madre, porque hay algo de sí, que la madre tiene un relato sobre las cosas que la ha ubican a ella en dejado un lugar. hablar a la madre la vida entera. exacto. Sí, La sí, vida sí. entera. Hay un momento en el cuento donde la madre le dice, después de todo podrías haber salido a trabajar en vez de quedarte durmiendo hasta el mediodía, si realmente querías separarte. Y eso a mí me parece que se ve en la película, Sí. porque la hija no ha hecho muchos intentos de separación, es una mujer grande ya. Se ve a sí misma como vieja, siamesa de la madre. Creo que está muy mostrado, porque está la dimensión de siamesas, y eso introduce este problema que, Sí. como decía Mónica, va más allá de la cuestión madre-hija. Silvia quería decir algo y volvemos, porque a mí me parece que de todos modos, quizá más en la película, quizá la directora quiere introducir que hay algo de hacer uso de algo que viene del padre para un intento de separación, que tampoco termina muy bien, digamos, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sabemos, queda abierto. Silvia. Sí, me gustó pensar, no lo había pensado así, que la herencia es la presencia del padre que tiene un efecto. Incluso en ese momento ella le puede decir, no fue ni el innombrable ni el hijo de puta, fue mi papá, ¿no? Y ahí como con mucha contundencia, le da una presencia ahí. Y se produce esto que no es una separación, ¿no? Que es un corte, porque no, una muere, ya sea en el cuento o en la película, de todos modos no hay una separación. Se No, en el libera cuento de no hay algo, ninguna, podríamos no hay decir. casi referencia al padre, en el cuento no. No, En claro, el no, cuento yo hablo mucho de la menos. película, el cuento no lo leí. La verdad es que el cuento no lo leí, me refiero solo a la película. Eh, bueno, nada, quería agregar eso porque me resultó impactante el modo en el que ella dice no era ni un hijo de puta, ni era el innombrable, era mi papá, y ahí se va, y ahí se produce, eso yo no sé cómo lo vieron ustedes, porque cuando está la escena de sexo en el segundo piso, está la madre sentadita en el banquito, y Sí. yo no sé si lo llega a ver o no lo llega a ver. Después desaparece la madre, aparece muerte, qué sé yo. Pero hay un momento en que a mí me da la sensación que mira, pero no estoy muy segura. Así que bueno, Sí, si alguno me eso puede, podría estar insinuado en la película, sí. ¿no? Me Sí, sí. pareció, pero bueno. Y a partir de ahí es como que es el desenlace. Pero bueno, eso. Gracias. Y gracias por las lecturas que han hecho, que son fabulosas todas. Me parece que están las dos cosas, digamos. Cuando hablan de los personajes, eh, del mal aliento o del pelotudo de Enrique, digamos, que nos, nos Sí, hemos reído mucho con ese modo. Incluso hay un humor aquí en mi familia que cuando aparece viene uno que es medio tarambana, decimos, ahí llegó el pelotudo de tal, y es un sí, humor. sí, sí, Es claro. decir, Sí. nos Entre ellas acordamos dos siempre aparece el con humor. Estela y Hay con el momentos en pelotudo que de aparece Enrique. entre ellas. Sí, sí, Bueno, hay una complicidad, pero, y es verdad que ella para ir a recibir la herencia la tiene que llevar a la madre, pero en la película me parece que hay un intento de salir ¿no? Vía no es ni siquiera un plan, ¿no? Todavía es como la idea de la peluquería y que la madre la va a visitar. No es tampoco claramente una separación, ¿no? No está ahí eso que no lo puede ni decir, por lo cual, ¿no? Me parece que está esbozada la posibilidad de que ella use eso que recibe de un modo separador, pero Y otra cosa más Dale.
que ella se quiere quedar en el micro esperando que venga el coso donde está el muchacho de su interés. Y la madre se quería tomar un remis y se quería ir rápidamente. Ahí también me parece que ahí se introduce como todo el efecto de la separación de la herencia. Pero Sí, ¿cómo decir? yo, Una mujer que tiene 50 años por lo menos, que ha 40. vivido toda la vida con la madre, ¿ustedes realmente creen que recibir una herencia puede instalar una separación? Y yo soy No, más un optimista. inicio. Yo creo que sí puede haber un momento en el que algo ve, en el que Perdón, algo puede ver, y no aún a los 40 años. voy a decir algo que va un poco en el sentido de lo que plantea Mónica y que está bien, porque es verdad que hay, yo creo, en la película una estetización, digamos, de la, ¿no? Del cuento que es tan real y tan cruel. Entonces, y hay un dato que a mí me conmovió, me hizo muy mal en el cuento y tiene otro tono en la película, pero absolutamente, que es cuando suben al micro y ella se quiere sentar del lado de la ventanilla, ¿no? Y no la deja, ¿no? Y acá me siento yo y después eh, ella dice, bueno, a mí me gusta mirar por la ventanilla porque veo el cielo, no sé, ¿no? El paisaje. Y ella le dice, ay, qué poeta, ¿no? Llegó En el la cuento. poeta, ahora es Llegó poeta. ahora sos poeta, claro, ahora es poeta, sumamente despectivo. En la película hay como una complicidad, realmente lo poetizan, dice, ay, poeta, y ella medio como que se sonríe, ¿no? Aparece ahí otra dimensión del mismo dicho, ¿no? Con lo cual hay otro decir también, Por supuesto, la otra película dice una cosa enunciación, diferente a la que claro. piensa. No, Por y eso yo además decía que también hay que un poco elegir ahí, ¿no? El lenguaje de la película, como decía Moro, es completamente otro que el del cuento. Claro. hay una película de Godard que se llama El Desprecio, donde está Uf, Fritz Lang, que actúa y es un director de cine, ¿no? Y entonces están viendo la película y el productor dice, pero no está lo que está el guión, o sea, no es el guión, ¿qué pasó? ¿Dónde está el guión? Y Fritz con Lang le dice, Brigitte Bardot, Brigitte es ¿no? cine, Bardot, sí, Brigitte Brigitte exacto. Bardot. Dice, es cine, el guión no existe más, esto es otro lenguaje, esto es el lenguaje de las imágenes. Y yo pienso que hay algo en eso que ahí justamente cuando vos decís, bueno, vos escribís, hay un auto parado en la puerta que me inquieta, cuando es en el cine, vos sabés que ese auto es un fitito azul y no es un Taunus violeta, es un fitito azul, cuenta diferente, ¿verdad? Hay algo en cómo esas dos personas actúan esas palabras que cuando uno lo lee le pone su voz propia, ¿no? Y que seguro que esa Comano tiene, por supuesto, otra mirada y que el cuento realmente tiene otra tónica. Pero más allá de eso, siento que ahí son las decisiones que la directora toma y para mí en eso que acabas de describir hay algo de empatizar, en el sentido de que la empatía que produce en esos personajes en la película me resultan, y un poco lo vuelvo a ligar con la mirada femenina, me parece que hay algo que tiene que ver con que uno pueda comprender, conozca uno una Estela y una Clota, puede comprender por dónde están transitando. Al menos somos señalados, digamos, o envueltos en una cantidad de sensaciones a partir de todo lo que hablamos antes, que nos hacen un poco comprender estos personajes, no desde el modo como no en un modo cruel, sino desde un lugar donde uno empatiza con lo que les ocurre, ¿no? Y a mí me parece que eso le quita solemnidad o le quita como una idea preestablecida, sino que se pone a jugar con esos personajes para que puedan transitar distintas situaciones, algunas más divertidas para algunos, que nos divierte, a los que no nos le divierte, quiero decir, la situación es trágica sin lugar a dudas, pero que está muy aireada por una cantidad de recursos que tienen que ver con momentos donde aparecen otras gracias y otras magias entre ellas, como incluso esos momentitos donde se burlan o se ríen de algo, pero como si dijera,
como que cualquiera se puede reír, ¿no? De sus cosas o de sus patetismos, algo de esto me parece, como que son personajes que se nos presentan en una situación patética por momentos y que eso mismo que ellas mismas se puedan reír de eso y compartir algo de eso nos hace también, siento yo, empatizar de algún modo con ellas, con la historia también, pero sobre todo con ellas y con cada una, no solo con una y la otra es la mala, no solo con una y la otra está todo, ¿no? Como que hay algo de que uno se pone un poco el traje de cada una y se pone ahí como en el cuerpo, ¿no? A decir, ay, pobre, está con miedo, está desesperada, pobre, está asfixiada, ¿no? Como que va tramitando un poco lo mismo que a ellas les va ocurriendo en la escena. Bueno, yo creo que tomando lo que trae Moro, que el cuento también, pero sobre todo la película, produce esta posibilidad de hacer resonar lo que Moro llamaba empatía. Bueno, uno podría decir, toda relación madre-hija encontraría alguna resonancia en el patetismo de esta película, ¿no? Aunque sea lejana, es decir, más acá de la radicalidad. Y me parece que sobre todo la película trae una pregunta que de algún modo también traía Mónica, pero sin tomando el optimismo de Moro, que es, uno podría decir, el qué hacer con la diferencia en un lazo de este tipo entre una madre y una hija. ¿Podría una diferencia servir para separar a una madre y una hija? Y es una pregunta, uno A podría una decir, madre y a una hija, sí, pero a estas dos llegaron a una edad bueno, tan avanzada de la vida de la hija, que no hubo hombre, no hubo nada. No hubo bueno, ninguno me de parece los que hombres de la ella. película plantea, ¿es posible que se separen? Por Vos eso es mi decís, pregunta, es mi pregunta. Yo claro, digo, en el cuento mueren las dos, en la película solo muere una. Pero pero hay una muerte, la no posibilidad de tenemos separarse y casos, que una muera. Eso es lo que digo. no tenemos casos, o vos trajiste el libro de Negroni, que es una mujer Sí, grande y una gran por literata, supuesto. en los En que eso nos me parece preguntamos, mucho mejor ¿alguna la diferencia va a película. permitir que se separen? Claro, ¿No? esa es la pregunta, exactamente. Claro. Creo que Moro se le desconectó algo a Moro. Yo me quedé pensando, Ah, bueno, perdón, dale, Andy. me quedé pensando una cosa muy pequeña, ¿no? En esto que decía Moro sobre que la imagen condensa sentido y pensaba en la pregunta que se hacía y nos hacía Mónica respecto de si es posible la separación. Y entonces me viene la imagen de la primera escena, ¿no? Donde se ve la sombra de la persiana sobre Estela, ¿no? En ese sentido, ella está como enjaulada, encarcelada. Comparto lo que dijeron respecto de lo asfixiante que resulta no solamente la película, sino a mí me resultó mucho más asfixiante la lectura del cuento, ¿no? Lo tuve que leer varias veces. Y sí, Parece pero preciosa la forma en que terrible, está. pero terrible. Terrible, sí, sí, pero digo precioso eh, el modo en que está escrito, ¿no? Sin signos de puntuación, sin demasiados signos de puntuación. Eso me parece que le va dando, digamos, ese carácter de encierro al relato. Y a mí me pasó particularmente en el final de la película que yo me quedé pensando en Alfonsina Storni, o sea, ¡Wow! sí, la escena de esa mujer mirando el mar, digo, más allá del día soleado y la cosa que es medio esperanzadora, de todos modos, a mí me generó también esa pregunta, ¿no? Digo, ¿esta mujer va a poder vivir después de esto? Claro, es Bueno, Claro, verdad que la me película parece muy, termina me ahí, parece no muy bien sabemos. tu Sí, comentario, ¿no? sí, a mí me Porque parece, claro, me deja un final abierto absolutamente. Digo, sí. no lo Sí, es sé. así. Un par de cositas. Una es, ¿vamos a poder seguir viviendo sin Moro Anguilleri? Porque parece que se cayó su conexión, está en un auto frente a una fiesta que está organizando para terminar su película. Si no puede volver, la entendemos, le agradecemos y ya le avisé por WhatsApp que no se preocupe, porque ella, bueno, ni bien pudiera, se tenía que ir a seguir con esto que estaba haciendo.
hizo el esfuerzo de estar hoy. Quiero, porque vi que se fueron algunos, antes de que se vayan, recordar una cosa importante, que ya la dijimos, pero no la reiteramos hoy. Que nuestro próximo encuentro es el viernes 7 de noviembre, que es primer viernes de noviembre, el último encuentro de este año, y que va a ser presencial, va a ser en Ancón, en la sede de la EOL. Vamos a proyectar la película, la vamos a conversar después. Tenemos, por ejemplo, de invitado a Benjamín Ávila, el director de cine. En fin, ya haremos las difusiones, pero quiero recordar que la próxima es presencial, el 7 de noviembre en la EOL, y vamos a conversar la cuestión de la diferencia desde una dimensión bien política con el film Aún estoy aquí, de Walter Salles, de Brasil. Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo agradezco todos los comentarios, me han parecido muy interesantes, y lo bueno es debatir, porque bueno, después cada espectador vive también las cosas de un modo diferente, ¿no? Es así. Por ejemplo, No, y además me parece que la película te deja un deja poco con esa una abierta. pequeña apertura, no solo porque se salva una respecto del cuento, sino, bueno, hay pequeñas endijas, ¿no? Pequeñas grietas, pequeñas endijas de la persiana en todo y en el modo en que relata, así como las hace siamesas, introduce esos ruidos, ¿no? Ese humor, que no es solo complicidad, que también es la posibilidad quizá de que ella, en el mejor de los Seguro, casos, seguro. lo cual Pablo no quita Hernández, me que, encantó que Pablo Hernández pensara en hacer esta película cuando fue madre. O sea, es como si se avisara a sí misma, cuidado con no ser una madre asfixiante. lo Y en cual eso no me quita parece que una la madre se posición tiene que ética muy morir, interesante. Y lo cual bueno, no quita que la madre se muere, ¿no? Es decir, sí, que sí, porque si fue ella se una logra separación. separar, que no sabemos, porque se puede morir la madre y ella seguir pegada a la madre, como sabemos muy bien. Si se puede diferenciar. Me parece que Paula Hernández tenía esa cuestión ahí en el punto, porque está con una hija pequeña cuando hace la película, creo que acaba de Sí, tener una. Sí. sí, sí. Por eso hace esa referencia, que se decidió hacerla cuando fue madre. Y eso es muy interesante, porque se responsabiliza mucho ella ahí. Se preocupa por cómo va a ser ella como madre. Al revés que El corazón del daño, donde Negroni todo el tiempo culpabiliza a la madre de todo lo que le pasó en la vida. Eso me pareció muy interesante de la película, que no está en el cuento. Bueno, entonces, en la demostración, por lo contrario, en la cuestión de la diferencia, habría que pensar claramente o clínicamente que para que se pueda, digamos, que para que pueda haber una separación, es clave la cuestión de la diferencia entre una madre y una hija. Que ella, Freud, dudaba si se van a poder separar realmente, porque él pensaba que había una unión libidinal preedípica, ¿no? Infantil, Sí, el infantil de lazo la predípico primera de las edad, mujeres con sus madres. que no Sí, se disolvía, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene? Y en la clínica para nosotros es sumamente valioso que la diferencia pueda ser usada para cierto corte, cierta separación, que es lo mejor que puede pasar con la madre, entre una mujer y la madre. Aunque ya Freud dudaba de que eso pueda ser una verdadera separación. sí, 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 eso es muy interesante. Y a mí me pareció todo lo dicho muy, muy interesante y enseñante, en realidad. Bueno, alguien más, me parece que Amoro. No, iba a Catalina. decir, Sí, agradecerle a Mónica, sí, porque algo que me olvidé decir cuando presentaba es eso, es que palpité que iba a ser una reunión clínica, porque lo habilita y muy bien elegidas las comentadoras. las invitadas, por supuesto, porque son dos mujeres
No, Son hijas y son madres. hijas, ambas. son hijas madres y una psicoanalista, la otra artista, es Lo que realmente... está buenísimo es que siempre haya alguien, ¿no? Un artista y un psicoanalista. O Sí. sea, que hace que el discurso no sea No homogéneo. se aplane, claro. Claro, y eso es muy interesante como propuesta del ciclo. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mónica. Muchas gracias. Bueno, Nos que ve- tengan un Nos vemos hermoso y cierre. nos vemos con un vino para brindar, por lo menos, y con un retomar esa tradición de más de 10 años de juntarnos a ver la película y conversar después, el 7 de noviembre, en la escuela. A todos los que puedan venir, estaremos muy contentos de encontrarnos allí, después de, desde la En esa pandemia que no... película hay una relación madre-hija muy buena, También, sí, que la hay en la Claro. realidad también, Sí. porque ¿sí? ambas son actrices, y la madre, la que hace de madre, es la que es la madre en la realidad Exactamente. también. ¿Sí? Sí, sí. Tal cual. Muy Muy bien, bien. seguimos. Muchas Gracias. Chao, muchas gracias a Mónica. No, gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Fantástica reunión. Gracias.